Esta es la segunda masterclass espiritual de cómo crear una relación con Dios. Pero para crear una relación con Dios, en esta segunda masterclass, vamos a hablar de cómo matar los deseos de la carne y cómo luchar el día a día, cómo crucificar esa carne, tu carne, para que dejes los deseos carnales, que los deseos carnales vienen siendo no más que lujuria, alcohol, mujeres, fiesta, todo lo que el mundo piensa que es bueno y que te hacen creer que es bueno. Esos son los deseos de la carne, pero eso es una mentira del mundo, porque lo que es bueno es vivir en el espíritu, fortalecer tu espíritu. Yo estuve perdido por mucho tiempo en esos deseos de la carne, en donde mujeres, lujuria, alcohol, fiestas, todo, absolutamente todo eso que no te lleva a nada bueno y que te impide escuchar la voz de Dios, porque cuando estás caminando en el pecado es súper difícil escuchar la voz de Dios, es muy difícil. Entonces, ¿cómo puedes fortalecer tu espíritu? Es lo que voy a hablar hoy contigo, es lo que quiero que prestes atención. Y sé que esto podría ayudarte porque todos tenemos esa lucha y no es que la superas, no, es una lucha diaria entre espíritu y carne. Entonces, ¿cómo hacemos para fortalecer nuestro espíritu? Porque a medida que nos satisfacemos con esos deseos del mundo, solo mantenemos la carne arriba, la carne está ganando y no podemos permitir eso. Porque lo que es de la carne, carne es y pertenece al mundo. Entonces debemos fortalecer nuestro espíritu para que nuestro espíritu esté arriba y nuestro espíritu gane esa lucha y podamos escuchar nuestra intuición, que es la auténtica voz de Dios, y es ella la que nos guía al buen camino. Es ella la que nos guía a la vida eterna, donde nos gozaremos y podremos conocer a nuestro Salvador y a nuestro Padre amado. Entonces, quiero compartir contigo hoy unas citas. Empezaremos por Gálatas 5:17. Yo sé que esto te va a ayudar a ti, así como me ayudó a mí. Dice así: porque esta desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. ¿Quién se opone a quién? La carne se opone al espíritu y el espíritu a la carne. ¿Por qué? Porque el espíritu desea todo lo que es luz y la carne desea todo lo que es tiniebla. Entonces, es una lucha diaria, así como les dije, donde tienes que hacer las cosas bien, crear buenos hábitos, crear un mindset ganador para que fortalezcas tu espíritu. Pero también quiero resaltar ahora, me saltaré un versículo hacia atrás, que es Gálatas 5:16, que dice: vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Que esos deseos no son más que los deseos de la carne. Esos deseos te llevan a la perdición. Esos deseos te llevan a sentirte vacío. Porque lo que sientes es vacío. Y lo digo porque he estado allí. No me sentía lleno. Estaba intentando agradar al mundo, a las personas. Y estamos mal. Solo tenemos que agradar a Dios. Porque Él es todo para nosotros. Es nuestro creador. Si buscas agradar al mundo, vas a ser humillado. Porque Dios te va a humillar, porque estás agradando a las personas, quieres caer bien. Y como estás buscando agradar al mundo, estás en tiniebla, arrastrando a los tuyos
arrastrando a personas a caer en pecado. Eso no es lo que quiere Dios para ti. Si vivimos en el Espíritu, vamos a estar en iluminación, vamos a poder escuchar claramente a nuestra intuición, que es la auténtica voz de Dios, y ella nos va a guiar por el camino bueno. Entonces, voy a saltarme a otro versículo que es Romanos. De hecho, uno de mis libros favoritos, y es Romanos 8:5, que dice, 5 y 6. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. ¿Hacia dónde nos arrastra la carne? Hacia malos hábitos, malos amigos, malas juntas. ¿Y dónde vamos a terminar? Vamos a terminar en la muerte. Porque lo que es carne, carne es. Y los que son del Espíritu, espíritus son. Entonces, ve, habla con la verdad. Pero además de hablar con la verdad, habla en tinieblas. Y en esto me refiero a que hables a personas que no escuchan, a los que están ciegos, a los que son pobres, a los que son pobres de espíritu. Porque la gente tiene un concepto muy mal de que cuando digo pobre es que es por pobreza. Y no, es porque su mindset, su mentalidad es pobre. Tienen ojos pero no ven. Tienen oídos pero no escuchan. Entonces si tú vas y hablas en tinieblas, te vas a tirar a todo el mundo encima porque estás hablando con la verdad. Pero eso no importa porque estás agradando a Dios. No te tienes que sentir mal por hablar con la verdad. Al comienzo que comencé a hablar con la verdad me sentía fatal, me sentía mal. Pero yo sé que si hablas con la verdad, no tendrás tropiezo alguno. Ahora voy a continuar con el último, que dice así, y está en Mateos 26, 41. Mateos 26, versículo 41. Este dice así: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. La carne es débil. Mantente alerta en oración, leyendo escrituras, haciendo cosas que te acerquen a Dios, que fortalezcan tu espíritu. Día a día, sin fallar ni un solo día. Porque yo soy sincero y cuando no leí un día, cuando fallé un día, ¿qué crees que pasó? Caí en tentación. Pero cuando tú lo haces constantemente, día a día, no fallas un solo día, ¿qué crees que va a pasar? Claro, vas a mantenerte por el camino correcto, vas a mantenerte por la verdad. Y con esto termino este punto, de que Jesús es verdad. Y Él habló e incomodó a muchas personas por hablar con la verdad. La verdad es el camino a la salvación, esa vida eterna. Y esa verdad es la que te lleva a conocer el amor de Dios. Una persona que no se ama a sí misma y que no ha conocido el amor de Jesús no puede amar a los demás, no puede aportar nada a los demás. Entonces, tu misión es ir a hablar con la verdad. Esa es tu misión, ese es tu propósito. El propósito de cada uno de nosotros es ser nuestra mejor versión y mostrársela al mundo siempre, hablar con la verdad. Let's get it.